Muy bien, nuevamente en este audio de geopolítica. Hoy nos vamos a interesar a la geopolítica de Francia y más precisamente a los macabros hechos, el atentado que ha ocurrido en estos días de noviembre del 2015, en donde el grupo Estado Islámico o Daesh ha atestado un nuevo golpe al bloque occidental, más precisamente a Francia, con un atentado muy sangriento en París, donde han resultado muertos casi entre 130 y 150 personas. Entonces charlaremos sobre las causas y las posibles consecuencias de este nuevo atentado en Francia. La primera reflexión que surge es que esta tragedia no sorprende absolutamente a nadie. La realidad indica que los atentados terroristas se suceden en Francia en los últimos años. Podemos recapitular. En marzo del 2012 estuvo la matanza de Toulouse y Montauban, que dejó 8 muertos. En enero de 2015, el atentado a Charlie Hebdo, el semanario satírico que había sacado las caricaturas del profeta islámico. Y recién había habido también el atentado de Isère, con una puesta escénica macabra, con una decapitación incluida y la correspondiente selfie del agresor. Y ahora nos encontramos nuevamente con un atentado en pleno centro de París. Entonces uno analiza causas y consecuencias, ¿qué es lo que hace a Francia un blanco predilecto de los grupos islámicos? Y como lo decíamos, como todos los analistas de la geopolítica francesa venían anunciando que la serie de atentados en Francia no iba a dejar de acrecentarse, las causas son tan conocidas como difundidas, y lo único que vamos a hacer, digamos, es repetirlas. La realidad es que antes de adentrarnos en las causas, el Estado francés frente a este atentado ha declarado 2 medidas de emergencia. Uno es decretar el estado de urgencia, que fue decretado por el Ejecutivo francés, y por el otro lado es el cierre de las fronteras. La realidad es que si uno analiza estos hechos, estas medidas, uno lo único que puede determinar es que son simples paliativos para un problema de índole mucho más estructural, de carácter mucho más estructural. Entonces, lo que estábamos diciendo es que vamos a analizar las causas de esta situación particular de Francia que lo hace un blanco predilecto de los grupos terroristas. Lo primero que hay que señalar es la creciente cantidad de operaciones exteriores militares francesas contra grupos islámicos. Tenemos intervenciones francesas en Irak, Malí, Libia, República Centroafricana, el desierto de Sahel, en Siria, contra una cantidad importante de grupos islámicos, lo que convierte a Francia en el segundo país occidental con más frentes abiertos respecto al terrorismo islámico, y por lo tanto el más aborrecido, después de los Estados Unidos. El problema es que Francia, a diferencia de Estados Unidos, es mucho más vulnerable. Uno, por la cercanía a Medio Oriente. 2, por la permeabilidad de sus fronteras. Y 3, podemos agregar, por la cantidad de población musulmana que tiene adentro, esas células dormidas que están esperando despertarse y poder provocar un atentado. Esto hace que es muy difícil poder determinar y actuar
consecuentemente. Por ejemplo, por eso el cierre de fronteras es casi irrisorio, porque el gran problema es que la cantidad de células dormidas, cuando hablamos de células dormidas, son islámicos o islamistas, potenciales terroristas que están esperando la orden o están esperando alguna señal o están esperando lo que sea para poder despertarse, entre comillas, y poder efectuar un atentado. Las células ya existen dentro de Francia, es como parecida a la serie de Followers, los seguidores, donde la gente se va despertando y cometiendo distinto tipo de atrocidades o atentados. Entonces decíamos que una de las principales causas es justamente esto. Francia ha abierto un montón de frentes militares en el exterior contra los grupos islámicos. Lo curioso es, o lo paradójico, es que esta cantidad de frentes abiertos ha aumentado muchísimo en el último periodo presidencial que preside justamente el socialista François Hollande. Lo segundo que hace de Francia un blanco predilecto, vulnerable y permeable para el terrorismo islámico es que es una de las potencias occidentales con mayor porcentaje de musulmanes en su población. Tiene 7,5%. Es el país que más porcentaje tiene de musulmanes en Europa. Y a esto se le deben sumar los gravísimos problemas de integración y asimilación en ciertos sectores, sin olvidar los numerosos casos de radicalización islámica en las cárceles francesas. Un punto interesante de comparación para sostener esta hipótesis es el caso de Alemania, porque Alemania también posee uno de los porcentajes más altos de musulmanes en Europa, detrás de Francia con 5,8%, pero la realidad es que no presenta problemas tan exacerbados de integración y asimilación, y lo que es también muy importante es que no tiene frentes bélicos abiertos contra grupos terroristas en el mundo, y que por ahora la realidad indica que no ha sufrido atentado alguno en los últimos años. Finalmente, si uno tiene que buscar también entre las causas, es justamente, hay que mencionar la sorprendente, maquiavélica y estremecedora eficacia de la propaganda terrorista islámica, que se caracteriza por el manejo excepcional de una estrategia comunicacional digital particularmente sofisticada, con resultados tangibles. Miles de occidentales parten de sus países de origen para unirse a las distintas organizaciones terroristas, y también la población musulmana europea recibe constantemente esta propaganda, este marketing del Estado Islámico, llamando a cada uno de los europeos, y en este caso a los franceses, a realizar la yihad. La yihad tiene varias acepciones para el mundo islámico. Hay yihad internas que son más de carácter espirituales, muy lindas, y también está la yihad que es cuando el buen musulmán tiene que levantarse e ir a luchar contra el enemigo que amenaza a Occidente. Entonces hay un llamado constante del Estado Islámico a que muchos musulmanes, justamente potenciales células dormidas, efectúen estos tipos de atentado y lo efectúen como una yihad. Entonces decíamos que entonces el aspecto comunicacional del Estado Islámico es fundamental. Tienen un representante de marketing, de prensa, está muy desarrollado la era de la comunicación. Esto por ahí uno puede marcar la diferencia entre el grupo terrorista Al-Qaeda y el Estado Islámico, que parecería que el Estado Islámico tiene mucho más peso, pero sobre todo es difícil poder determinar si sí o si no, pero el hecho de que maneje en apariencia mucho mejor la comunicación hace que esa presencia como que se agrande, como que se le otorgue una dimensión tal vez mucho mayor a lo que en realidad representa por el buen manejo de la comunicación. Finalmente, si vamos a las consecuencias
que puede llegar a tener esta serie de atentados y este último trágico atentado terrorista del Estado Islámico en París. Las primeras consecuencias a nivel social, uno imagina que las medidas de seguridad, de control de la inmigración, de la fobia hacia lo extranjero, hacia lo musulmán, no va a dejar de acrecentarse en la población francesa. Y entonces uno no puede dejar de imaginarse cómo el ascendente y renovado partido de ultraderecha, el Front National o Frente Nacional, que conduce Marine Le Pen, hija del fundador del partido Jean-Marie Le Pen, un partido mucho más desde que la hija asumió la presidencia de este partido de ultraderecha. Ha habido una especie de lifting, de limpieza de cara, lo cual hace al partido mucho más atractivo. Uno no puede dejar de imaginarse al partido, al Frente Nacional, conducido por Marine Le Pen, como decíamos, relamiéndose frente a esta desdicha que la va a favorecer notablemente a Marine Le Pen. No decimos que Marine Le Pen para nada se pone contenta por lo que pasa, pero sí estamos diciendo de que este tipo de situación la va a beneficiar, porque ya se encuentra beneficiada por el escepticismo que ha producido la crisis financiera en la sociedad, y a esto uno le agrega un discurso a favor de una inmigración mucho más selectiva y controlada, sobre todo respecto a la franja de población islámica. Marine Le Pen y su partido se ha convertido en uno de los principales candidatos para las presidenciales del 2017. La gran pregunta que se hacen los analistas políticos de Francia es: ¿contra quién va a competir Marine Le Pen en el balotaje? Resultará también muy interesante observar el impacto de estos macabros hechos en las próximas elecciones regionales a realizarse antes de fin de año, en donde todas las encuestas ya le otorgan al Frente Nacional de Marine Le Pen justamente un histórico caudal de votos. Todo deja suponer que los últimos acontecimientos no harán más que acrecentar esta tendencia. Espero que este audio de Geopolítica de Francia les haya gustado. Mi nombre es Damián Jakubowicz, les dejo mi email, damian.jakubowicz, Jakubowicz se escribe JACV_OV_ICH @yahoo.fr, por si tienen algunos comentarios, puntos de acuerdo, puntos de desacuerdo. Los esperamos y les decimos hasta la próxima.